Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos a este estudio dominical. Hoy estaremos estudiando la sesión número 4 en el tema cómo lidiar con las relaciones difíciles. Estaremos considerando la palabra de Dios en Gálatas, los capítulos 5 y 6, unos versos específicos. Como ven ustedes aquí, esta es la cuarta semana que llevamos en este tema. Comenzamos a finales del mes de abril. En aquella ocasión estuvimos estudiando la palabra del Señor en Juan 15 con énfasis en amar, para lidiar con relaciones difíciles. Allá el Señor le dice a los discípulos que deben amar como Él les amó. Y obviamente estas palabras reverberan hasta el presente y nos dice que debemos nosotros amar de la manera que Cristo nos ha amado. Qué tremendo reto, ¿verdad? Amar a las personas de la manera que Dios mismo nos ha amado. ¿Y cómo nos ha amado Dios? Pues que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ven ustedes la repercusión de todas nuestras acciones. El Señor nos exige que amemos a todas las personas de la misma manera que nos ha amado Él. La segunda semana, la primera semana de mayo, estuvimos considerando el concepto de alentar. Vimos allá en Hechos 9 la manera en la cual Bernabé, cuyo nombre aprendimos significa hijo de consolación, hijo de consuelo, fue un intercesor por Pablo, que en aquella ocasión, en aquel tiempo, no se confiaba en él. La iglesia le temía porque él era un perseguidor de la iglesia. Repasamos sobre la conversión de Pablo y el propósito y la misión que le encomendó nuestro Señor Jesucristo y cómo el apoyo de unos a otros dentro de la obra es crucial, es importantísimo. Y esto nos trae a la semana pasada, cuando consideramos el concepto de perdonar, tan importante dentro del contexto bíblico y obviamente en nuestras vidas, en el presente. El Señor habla sobre la necesidad de perdonar indefinidamente. Cuando el Señor hablaba sobre perdonar, Pedro le cuestiona al Señor, pensando que estaba correcto. Le pregunta que si debía perdonar hasta 7 veces y el Señor le contesta, como todos bien sabemos, no, Pedro, hasta 70 veces 7, queriendo decir que perdonamos de manera indefinida. Es algo muy importante que nosotros perdonemos a los demás, en especial dentro de la iglesia, cuando se trata de los hermanos en la fe, para que el mundo sepa a quién pertenecemos. Usted y yo hemos sido receptores, beneficiarios, hemos gozado del perdón de Dios, el cual ninguno merecía. Sin embargo, el Señor nos dio su perdón de gratis, a nosotros creer y confesar a su Hijo Jesucristo. Hoy, pues estamos en la sesión número 4 y seguimos en el tema cómo lidiar con las relaciones difíciles y hablamos sobre servir. Vamos a ver la palabra de Dios en Gálatas, los capítulos 5 y 6, unos versos en específico, haciendo énfasis en este concepto. Pero antes de ir a la palabra del Señor, les invito a que tengan una palabra de oración conmigo, para que sea el Espíritu Santo el que nos dirija para poder comprender la palabra del Señor y estudiarla de la manera que Él quiere que nosotros lo hagamos. Oremos. Santo Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este día hermoso que tú nos das, por poder comenzar la semana considerando tu palabra. Gracias, Padre Santo, por tu gran bondad, por tu misericordia, por tu compasión y por cada provisión y bendición que tú derramas sobre nuestras vidas. Gracias por mis hermanos preciosos, quienes se conectan, Padre Santo, para estudiar la palabra de Dios conmigo en este día. Gracias por todos aquellos quienes de manera diferida posteriormente considerarán este mensaje. Y gracias, Padre Santo, por todo el bien que tú harás en nuestras vidas utilizando esta palabra. Te imploro, Padre Santo, que seas tú dirigiendo la voz, el pensamiento de tu servidor. Te imploro, Señor, que tú consideres las necesidades de todos aquellos quienes están escuchando este mensaje en este día. Te imploro, Señor, que tú perdones nuestros pecados de manera que podamos nosotros acercarnos a ti de manera acepta,
siendo justificados, mi Señor, por la sangre de Cristo Jesús. Ayúdanos ahora, Padre Santo, a poder adentrarnos en tu palabra, a poder estudiarla de la manera correcta y de venir de ella la sabiduría que solamente tú puedes dar. Ayuda, mi Señor, a cada uno a estar atento a tu palabra. Ayuda a cada uno en su situación específica en el día de hoy y que podamos ver tu mano poderosa obrando sobre tu iglesia y sobre toda la humanidad. En el nombre de Cristo Jesús te lo imploramos. Amén. Pues debemos nosotros aprovechar cada oportunidad que tenemos de servir. A veces yo juego con las palabras y como la palabra servir le cambiamos un pequeño fonema y se convierte en algo negativo, ¿verdad? Hay personas quienes yo digo que no viven para servir, sino que viven para ser vil. Y la vileza, lamentablemente, es algo que sobresale muchísimo de entre las demás cosas en nuestra sociedad. No es que necesariamente exista más vileza que amor. Yo no puedo constatar esto, quisiera pensar que no es cierto. Sin embargo, donde hay vileza, suele sobresalir. No es que el amor no sobresalga, sin embargo, muchas veces las personas prefieren el morbo, prefieren ver lo negativo en la realidad del mundo y por eso se hace énfasis en toda esta maldad. Pues vamos a ver a través de la palabra de qué está hablando Pablo, ¿verdad? Está hablándole a los Gálatas, a la iglesia en Galacia, quienes habían, como es obvio, recibido el mensaje del Evangelio con beneplácito, habían hecho acto de conversión en sus vidas. Sin embargo, habían sido bombardeados, estaban siendo afectados por unos quienes querían hacer que ellos dieran marcha atrás, que aunque creyeran en el Evangelio, continuaran practicando una serie de actividades las cuales no eran propias de la libertad a la cual vino a ser llamada la iglesia. Pues Pablo les hace énfasis en cómo es que el Señor nos ha dado su palabra, nos ha ayudado a creer firmemente en el mensaje del Evangelio y cómo es que dentro del Evangelio la obra tiene carácter secundario a la fe. Nosotros somos salvos por fe, no por obras. Sin embargo, la fe en Cristo Jesús nos debe llevar a obrar, pero las obras que nosotros realizamos primero no nos ayudan a ser salvos y deben ser genuinas. Pues Pablo les habla sobre la necesidad de hacer énfasis en la fe. Esta porción no la vamos a estar considerando, son los primeros capítulos en esta carta que escribe Pablo a la iglesia en Galacia. Pero luego sí les habla sobre cuál es la implicación, la repercusión de esta obra y de la fe que habrían de tener los hijos de Dios. Y termina haciendo un énfasis marcado en la necesidad de obrar. Cada uno de nosotros estamos llamados a servir. Estamos llamados a proveer para las necesidades de los demás, a poner a los demás primero que nosotros, anteponer las necesidades de los demás a las nuestras propias. Y piensa usted si hubiera un mundo donde la mayor parte de las personas practicaran este principio, servir a los demás y preocuparnos por las necesidades de los demás antes que las nuestras propias. Estaríamos en un mundo donde realmente no habría necesidad. Si lo pensamos ¿verdad? Cualquier persona con 2 dedos de frente puede darse cuenta que esto hace muchísimo sentido. Yo no tengo que preocuparme por mis necesidades y otros se van a preocupar por mis necesidades. Sin embargo, para que las necesidades de otros sean suplidas, yo tengo que preocuparme por las de ellos. Pues vamos a ver la palabra del Señor comenzando en el capítulo número 5, los versículos 13 al 15. Dice de esta manera: Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta palabra se cumple.
amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Pues esta sección donde Pablo está hablando sobre las implicaciones éticas y espirituales. Pablo la cierra hablando sobre la necesidad de amarse y servirse los unos a los otros. Esa primera porción donde Pablo habla sobre el resumen de la ley, dice: amarás a Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Señor Jesucristo resumió toda la ley y los profetas en dos leyes particulares. La primera era: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y la otra es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pues Pablo subraya esa segunda, diciendo que es necesario que nosotros utilicemos la libertad que hemos hallado en Cristo Jesús, no para el libertinaje, no para hacer aquello que se nos antoja, no para hacer aquello que antes nos esclavizaba, que eran nuestros deseos carnales. No es para eso que nosotros hemos sido llamados. La libertad que el Señor nos ha dado, nos la ha dado para poder servirle a Él, primeramente. Pero el servicio a Él se manifiesta en el amor que nosotros practicamos hacia aquellos quienes nos rodean. Amar a nuestro prójimo. Ahora, dice Pablo que debemos nosotros entonces tener cuidado con la manera en que nosotros tratamos a los demás. Y esa es la porción que dice aquí en la última oración que tenemos aquí en pantalla. Si os mordéis y coméis unos a otros. Y aquí establece Pablo pues una metáfora, ¿verdad? Está hablando sobre cómo es que la actitud de unas personas hacia otras muchas veces puede ser voraz, animalística, de la manera que se tratan algunos animales de rapiña, algunos animales salvajes, debo decir, considerando a todo aquel que les rodea como un adversario. Pues Pablo advierte sobre esto. No debemos nosotros actuar de manera negativa contra aquellas personas quienes nos rodean. Por el contrario, debemos nosotros siempre tratar a los demás con amor, porque cuando tratamos a los demás con voracidad, con una actitud altiva, con una actitud ofensiva, volátil, pues también nos hacemos daño a nosotros mismos y obviamente a las personas quienes nos rodean. Pues este es el énfasis que se está haciendo en esta porción, y esta actitud que debemos nosotros practicar de amor hacia las demás personas nos va a facilitar la relación con los demás. Pablo habla sobre la necesidad de servirse los unos a los otros, ¿verdad? Wiersbe hace una expresión que a mí me resulta interesante, con la cual yo no estoy necesariamente completamente de acuerdo. Esta pantalla que les muestro aquí, hago cita de un comentarista bíblico, Wiersbe, quien presenta, obviamente lo he sacado fuera de contexto, pero esta parte, si la sacamos así fuera de contexto y no vemos la explicación que él provee, pues me parece que está incompleto. Leo la última porción, dice: el cristiano que dice tengo libertad para pecar no comprende nada de la cruz ni de la gracia de Dios. Pues yo cuestionaría cuál es la creencia de aquel que dice que tengo libertad para pecar. Yo cuestionaría si la persona realmente es cristiano, porque aquel que dice que va a pecar y lo hace de manera intencional, como parte de la definición de lo que es, de quién es, a mí me parece que no es cristiano realmente. Realmente no ha conocido a Cristo. Es una persona que ha utilizado el concepto lógico, cuasi racional, filosófico, tal vez si lo queremos decir de esa manera, para poder justificar sus acciones. Y esto es algo que muchas personas no comprenden y a veces lo interpretan precisamente de esa manera en contra de quienes hemos profesado fe en Cristo. Y quiero ser sencillo en esto que estoy explicando. Hay personas quienes acusan a la iglesia de hipocresía. Y cuando digo la iglesia me refiero a aquellos quienes hemos creído en Cristo Jesús, no importa cuál sea tu denominación. Si tú has dicho que Cristo Jesús
es el único que puede salvar tu alma. Si tú has creído que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, si tú le has confesado a los hombres, pues tú eres cristiano. Si no necesitas nada más en tu raciocinio y en tu fe, en tu doctrina, para salvarte, pues entonces tú eres cristiano. No importa cuál es tu denominación. Pues hay personas quienes se refieren a la iglesia, pues este es el detalle, ¿verdad? Hay personas quienes entienden más de la iglesia aún sin comprender realmente cuál es el principio doctrinal de la salvación, y a lo que me refiero yo es que engloban toda la iglesia, todo aquel que dice creer en Cristo Jesús, no importa cuál sea su denominación. Las personas quienes no han creído, no quieren creer y no van a creer, se refieren a ellos como la iglesia. Y una de las críticas principales que se presenta es que muchas personas se escudan en la fe, en la iglesia, para poder hacer como se les antoja. Y este ha sido un punto que las personas han utilizado para mofarse, pero para criticar y perseguir a la iglesia, pero diciendo una gran realidad respecto a personas quienes no son iglesia. Y por eso es que yo digo que lo que dice Wiersbe en esta porción, tengo libertad para pecar, no puede ser una expresión que dice un creyente, que dice un cristiano. Por eso es tan necesario, hermano, que nosotros estemos presentando un testimonio claro delante de las personas. Todo aquello que diga aquel que se hace llamar hijo de Dios. Si usted es miembro de una iglesia y usted piensa que usted es un hijo de Dios y usted tiene celo por la obra del Señor, usted va a cuidar mucho lo que usted dice. Esa es mi recomendación y con mucho amor yo se lo presento, porque hay instancias en las cuales nosotros como hijos de Dios somos movidos por el celo, por el Evangelio, y podemos nosotros decir una serie de cosas que pueden ser malinterpretadas por el mundo, malinterpretadas por las personas quienes pudieran estar siendo tocados por el Espíritu Santo. Y yo creo que el Espíritu Santo tiene el poder para poder aplacar el ruido, la estática que crean las personas quienes se interponen entre aquellos quienes van a ser salvos y el Evangelio. Sin embargo, la palabra del Señor es una que nos advierte respecto a nuestra capacidad de ser obstáculo también para la obra de Cristo Jesús. Pues es necesario que nosotros veamos esto y sepamos que el Señor nos llama a servir a los demás por amor. Pasamos al capítulo número 6 y esta es la parte donde Pablo hace mayor énfasis sobre este punto que estamos introduciendo en este momento. Dice Gálatas 6, 1 al 5. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Y aquí, qué interesante lo que está presentando Pablo, ¿verdad? Porque hace una conexión directa con lo que estuvimos leyendo en los versículos anteriores, en el capítulo número 5. Dice que se cumple la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Pues que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Comienza hablando sobre el servicio, pero un servicio específico. Habla sobre aquello que debemos nosotros hacer para con las personas, los hermanos en Cristo, quienes son hallados culpables de alguna falta, la que sea. Es necesario que nosotros entendamos que todos tenemos responsabilidad los unos por los otros. Me hace pensar esto en Génesis, cuando el Señor confronta a Caín luego de haber asesinado a su hermano Abel. Le dice a Caín, ¿y dónde está tu hermano? Y él le dice, ¿por qué me preguntas a mí? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Y la realidad es que la palabra tiene muchísimos ejemplos, muchísimos pasajes
donde se subraya que sí somos nosotros guardas de nuestros hermanos, no solamente guardas de nuestros hermanos, sino guardas de todos los demás. Estamos llamados nosotros a ser atalayas, ¿verdad? Aquellos quienes están mirando desde la torre de observación, cuándo es que viene el enemigo a atacar. Y debemos nosotros, quienes somos entendidos en la palabra, adiestrar, enseñar, educar a aquellos quienes no. Y a esto es lo que Pablo le llama a aquellos quienes son espirituales. Pues nuevamente, estaba yo hablando sobre lo que dice Wiersbe respecto a quienes dicen, o lo que dicen algunas personas respecto a la libertad que tenemos nosotros como creyentes. La libertad de nuestra es para hacer lo que Dios manda, no para hacer lo que se nos antoja. Pues también hay una distinción que las personas muchas veces establecen, y sobre esto nosotros hemos debatido en distintas ocasiones. ¿Habrá un cristiano que no sea espiritual? Y si desprendemos y si consideramos esta porción que estamos leyendo ahora, podríamos nosotros desprender que sí. Hay quienes estamos en distintos niveles de madurez espiritualmente hablando. Usted comienza y puede que haya muchas cosas que usted todavía no haya entendido, lo cual no le permite necesariamente obrar completamente de la manera que Dios quisiera que nosotros lo hiciéramos, o que exige que nosotros así hagamos. Pues Pablo habla sobre los que son espirituales. ¿Quiénes son espirituales? Pues todos aquellos quienes hemos comprendido la verdad de Dios, quienes conocemos la palabra del Señor, pero más importante, quienes obramos o procuramos obrar todo el tiempo de la manera que Dios manda a través de su palabra. Estas son las personas, estos son los creyentes a quienes Pablo se refiere como espirituales. Pues Pablo está hablándole a la iglesia, diciéndole, pues mira, tú que eres espiritual, tú quien has comprendido la palabra de Dios, tú quien estás obrando conforme a lo que Dios manda, muy bien. Si tú ves a un hermano, ves a alguien que se hace llamar cristiano, que no está haciendo lo que debe estar haciendo, está picando fuera del hoyo, como diríamos en Puerto Rico, es tu responsabilidad como guarda de tu hermano restaurarle. ¿Cómo uno restaura a alguien que está en falta? Pues la palabra restaurar, vamos a ver más adelante, Pablo lo utiliza de un término médico, una palabra griega que se refiere a un término médico, que lo que quiere decir es reparar un hueso. Si tiene un hueso roto, usted le ponen un yeso, pero antes de ponerle ese yeso, le tienen que acomodar el hueso, que es un procedimiento muy doloroso para quienes lo han vivido. Pues me parece que esto corre paralelo a lo que es restaurar a alguien. A nadie le gusta que le llamen la atención, mucho menos cuando nosotros somos adultos. Por eso es que algunas personas tienen una actitud negativa. Usted le llama la atención y muchas veces se ponen reacios, se ponen a la defensiva, porque es una situación embarazosa, ¿verdad? Y este es el dolor que nosotros sufrimos cuando se nos endereza, cuando se nos acomoda nuevamente el hueso. Pues estamos llamados nosotros a hacerlo con mansedumbre. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido corregidos en algún momento? De diversas maneras. Aquellos quienes tuvimos padres o madres, quienes eran personas muy estrictas, a veces recurrían al castigo corporal. Y no estoy diciendo que esto esté bien o mal, pero como niños rehuíamos al castigo, al punto que en instancias mentíamos para que no se nos castigara. Pues lo mismo sucede, hermano, con aquellas personas quienes pueden estar haciendo lo que es incorrecto. Hay instancias en las cuales procuran ellos justificarse para no tener que pasar por el dolor, por la vergüenza de ser hallado culpable de una falta. Pues nosotros entendiendo esto, entendiendo todo este procedimiento, entendiendo cuál es la dinámica subyacente en una circunstancia tal como la que estoy explicando yo, pues debemos asumir la actitud como maestros, como hermanos en la fe, la actitud correcta. Y dice Pablo que esta actitud debe ser una de mansedumbre. ¿Qué significa
mansedumbre. El mejor ejemplo que nosotros vemos de mansedumbre en la palabra de Dios es Cristo Jesús. Cristo Jesús, a quien se le acusaba, a quien se le ofendía, a quien se le maltrataba. Él, no vemos nosotros a través de la palabra que haya alguna vez asumido una actitud que podemos nosotros tildar de negativa. Cuando él dio de latigazos en el templo, lo hizo para esparcir a aquellos quienes estaban haciendo mal en la casa del Señor. Y aún así, la palabra no le atribuye pecado alguno a nuestro Señor. Pues ser manso no es ser menso. Ser manso es una actitud de humildad, una actitud de benevolencia, una actitud de amor hacia los demás, sin importar cuál pudiera ser la actitud de ellos hacia nosotros. La mansedumbre incluye tantísimas cosas, todas ellas buenas, ¿verdad? La abnegación, el servicio desinteresado, el servicio en amor, en piedad, compasión, misericordia. Todo eso es ser manso. La mansedumbre a veces la asociamos con algunas mascotas. Lo contrario al animal o la mascota mansa es aquel animal que está en un estado salvaje, no domesticado. Es la diferencia. Pues nosotros quienes hemos sido rescatados por el Espíritu Santo, quienes somos de Cristo Jesús, quienes somos hijos de Dios, estamos llamados a ser mansos, de la manera que Cristo Jesús es manso. Pues esto debemos hacerlo en todas nuestras relaciones, incluyendo aquella instancia en la cual nosotros estamos puestos en una posición de llamarle la atención, de restaurar. Fíjense que la palabra que utiliza Pablo aquí no es reprender, sino restaurar. Sin embargo, la reprensión muchas veces también es parte de la restauración. Y restaurar, como dijimos, es arreglar algo que estaba dañado. Pues considérate tú mismo aquel que hace algo de manera áspera, aquel que hace algo haciendo énfasis principalmente en el celo que siente por lo que Dios manda que haga, en instancia puede ser absorbido por la irracionalidad. Puede ser absorbido por las acciones que subrayan la ira, ¿verdad? Podemos asumir una actitud iracunda y sanguinaria. Pues dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Qué cargas? ¿De qué cargas habla Pablo? Pues las deficiencias, las necesidades espirituales, la necesidad de ser dirigido, de ser ayudado a obrar conforme a lo que Dios manda. Hay quienes todavía no han desarrollado la madurez suficiente como para poder obrar de la manera que Cristo Jesús demanda de nosotros, y aquellos quienes sí sabemos cómo se debe hacer, tenemos como gran responsabilidad sobrellevar esa carga que tienen nuestros hermanos y hermanas en la fe. Y de esta manera cumplimos nosotros con amar a nuestro prójimo de la manera que Cristo nos ha amado. Y aquí Pablo habla sobre la actitud de nuestra autoevaluación. Hay instancias en las cuales nosotros pudiéramos sobreestimarnos, y esto no habla sobre la humildad y la bondad de Cristo Jesús que debe estar en nuestros corazones. La última porción aquí dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Aquí no está hablando sobre asumir una actitud de soberbia respecto a lo que nosotros sabemos, hacemos o podemos hacer, sino que nosotros podamos entender que estamos obrando conforme a lo que Dios manda. No está mal que usted sepa que usted está haciendo lo que Dios manda, por el contrario, la conciencia nos debe llevar a cada día a hacer una autoevaluación. El Espíritu Santo que yace en nosotros en cada momento, si nosotros no le hemos apagado por nuestra frialdad espiritual o de corazón, en todo momento nos está
indicando si estamos o no caminando por el rumbo, la vía que Dios ha preparado para nosotros. Pues cada uno llevará su propia carga. Aunque nosotros estamos llamados a ayudar a los demás, cada cual es responsable por sus acciones. No podemos nosotros culpar a los demás por las responsabilidades que tenemos cada uno en lo particular. Bendito sea Cristo Jesús. Pues vamos entonces a la última porción, ¿verdad? Aquí estamos haciendo énfasis en esta diapositiva sobre la disciplina que se realizará o se practicará con aquellos quienes opten por no querer ser disciplinados. Usted le llama la atención a alguien, a Mateo 18 estuvimos considerando previo a la porción que estábamos viendo la semana pasada. La semana pasada estábamos hablando sobre el perdonar, pero antes de la porción que estuvimos haciendo énfasis en el estudio de la semana pasada, vimos que el Señor también hace una delineación respecto a cuál es el procedimiento a seguir para con aquellos quienes quieran continuar haciendo las cosas incorrectas luego de haber sido se haya hecho un intento de restaurarles espiritualmente hablando. Se habla con la persona de manera individual, en privado. Si no quiere aceptar la reprensión o la disciplina, se llama ante 2 o 3 testigos. Si aún así persiste en sus malas andanzas, entonces se presenta delante de la iglesia. Y si aún así persiste en su actuación, en sus actos negativos, incorrectos, entonces se desecha de la iglesia. Y esto debe servirle para corregirse. Y si regresa habiéndose arrepentido de sus obras, pues entonces la iglesia le vuelve a recibir. Primeras 3 porciones el Señor las delinea al principio del capítulo 18 de Mateo. Pues la última porción, el último versículo que consideramos en esta parte, donde estamos haciendo énfasis en el servicio a los demás, se encuentra en Gálatas 6, versículo 10. Dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a otros, y mayormente a los de la familia de la fe. Una conclusión bastante sencilla: hagamos bien a todos, pero hagamos énfasis en hacer bien a aquellos quienes son nuestros hermanos en Cristo Jesús. Nuestra vida debe ser dirigida completamente, plenamente por Dios. Para que esto fuese así, cuando Cristo Jesús ascendió al Padre, envió al Parácletos, o sea, el Espíritu Santo. Allá en Pentecostés fue la primera evidencia de esto, donde el Espíritu Santo vino a morar en la iglesia en masa. Pues nosotros creemos que, como nos dice la palabra, el Espíritu Santo mora físicamente en nosotros, de manera corpórea. Y esto yo no lo quiero espiritualizar mucho, hermano, porque algunas personas sensacionalizan demasiado esta realidad. Hay cosas que muchas veces las evidencias son bien difíciles de explicar. Tiene que ser una experiencia individual, y ciertamente nosotros podemos presentar y hablar y explicar y describir la experiencia que hemos tenido nosotros en lo individual. Sin embargo, no tiene que haber dos experiencias necesariamente idénticas. El Espíritu Santo se hace evidente en nuestras vidas en aquellas instancias y en todo momento, pero particularmente en aquellas instancias en las cuales nosotros tenemos necesidad de ser dirigidos por Dios y nosotros no comprendemos exactamente cómo hemos nosotros obrado a favor del Señor, pero Él logra que nosotros hagamos aquellas cosas que Él demanda de nosotros, aun si nosotros de manera racional saber poder explicar eso que nosotros hemos hecho. A veces nosotros no podemos explicar una situación particular que estamos atravesando y nos arrodillamos a orar al Señor para que Él nos dirija, Él nos ayude en la situación, y algo en lo cual nosotros hubiésemos obrado de manera esporádica, de manera carnal, el Señor nos dirige para que hagamos completamente lo contrario a lo que es nuestra naturaleza, para beneficiarle y gloriarle a Él. Ese es el Espíritu Santo
en acción. Y esto es para darle un ejemplo, pero hay instancias en las cuales la presencia del Espíritu Santo, la evidencia de ellos es la paz que nosotros podemos sentir en medio de una circunstancia difícil, una circunstancia que anteriormente nos hubiese causado mucho dolor, mucho pesar, mucha consternación, nos hubiese atribulado. La presencia del Espíritu Santo nos da paz. Pues Pablo está diciendo, háganle el bien a todos, pero principalmente a los de la familia de la fe. El Espíritu Santo morando en nosotros nos lleva a orar de la manera que Cristo Jesús obra en nuestra vida, cuando ésta está llena del Espíritu y cuando el Espíritu se hace evidente, nosotros querremos vivir para servir a los demás. Vivir para servir, no vivir para servir. Aquel que vive para servir, sirve para vivir. Y aquel que no vive para servir, no sirve para vivir. El Espíritu de Dios producirá su fruto si buscaremos las oportunidades de hacer el bien a todos, especialmente a los hermanos en Cristo. Dice el Pablo en Gálatas también, que hay un fruto del Espíritu. Él habla sobre varios elementos que componen este fruto: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Todas esas cosas se hacen evidentes en nuestras vidas cuando nosotros le damos lugar al Espíritu Santo en todo lo que nosotros realizamos. Pues todos esos elementos que Pablo menciona también en Gálatas como fruto del Espíritu se hacen evidentes en el servicio a los demás. Usted sirve a los demás porque usted tiene amor por las personas, porque usted tiene amor principalmente por Dios, porque usted reconoce el amor que Dios ha depositado en usted. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros reconocemos ese amor de Dios para con nosotros, y esto lo que hace es que brote de nuestro ser un amor también desinteresado por las almas. Pues ese fruto de amor nos ayuda a servir a los demás. El gozo que tenemos nosotros en saber que cuando alguien acepta a Cristo Jesús, su alma ya no tendrá que ser condenada, sino que le podremos ver eternamente. Estaremos nosotros con esas personas por la eternidad en la presencia de Dios. ¡Qué tremendo gozo! Pues ese gozo que permea en nuestras vidas es lo que nos mueve, nos propulsa a servir a los demás. Paz, el fruto, el elemento de la paz en el fruto espiritual nos ayuda también a servir a los demás sin pensar en nada más que no sea el bien que vamos a proporcionar a las vidas de aquellos quienes están necesitados, aun cuando estas personas pudieran haber obrado en contra de nosotros. Particularmente cuando estamos obrando en la familia de Cristo, en nuestra iglesia, en la iglesia. Pues amor, gozo, paz. La paz nos lleva a servir, nos lleva a procurar la paz para los demás. Cuando vemos que alguien está obrando de manera negativa, de manera incorrecta, podemos entender que si así éramos nosotros en un momento y en aquel momento nosotros no podíamos tener paz, pues entonces nuestro hermano o nuestro prójimo no podrá tener paz tampoco, y podemos nosotros querer procurar la paz para su vida. La bondad y la benignidad, pues no hay casi ni que explicarlas, ¿verdad? Cuando sentimos nosotros que la necesidad, podemos decir, de hacer el bien a los demás, pues esto saldrá de manera espontánea. Queremos nosotros hacer el bien por los demás. La fe, esperamos nosotros en el Señor y sabemos que toda obra que nosotros realizamos la estamos haciendo por el Señor y que tendrá su fruto, tendrá su beneficio, principalmente para Dios. La palabra del Señor en otra de las cartas de Pablo, carta a los Efesios, nos dice que nosotros estamos puestos para gloria de la gracia de Dios. Cada vez que nosotros obramos de una manera correcta, nosotros
exaltamos el nombre del Señor. Y cada vez que hacemos lo contrario, pues vamos en contra de la gracia del Señor. Hablamos negativo de la gloria de Dios, no le proporcionamos gloria, pues nosotros estamos puestos aquí para en todo darle gloria al Señor. Por lo tanto, procuremos nosotros todos los días hacer aquello que nos ha mandado el Señor en favor, en pro de la obra que nos encomienda para que sea su nombre exaltado. Pues podemos ir sobre cada uno de los elementos en el fruto espiritual y sabemos que todo esto nos ayuda a servir. Estamos puestos nosotros aquí en este mundo, hermanos, y el Señor nos mantiene en este mundo para hacer precisamente eso, servir primeramente a nuestro Dios, servir a nuestro Señor Jesucristo, pero a cada uno de nosotros nos ha impartido dones, nos ha dado talentos para que nosotros podamos utilizarlos para ayudar a otros. Aquellos quienes conocemos la palabra, la compartimos, la explicamos, la predicamos, para que nadie quede desnutrido espiritualmente hablando. Sin embargo, todo cristiano tiene dones. Yo no creo que exista un solo cristiano que no tenga un don. La palabra nos enseña en varias ocasiones, Pablo en varias de sus cartas nos habla sobre los dones del Espíritu. Nosotros estamos puestos en la iglesia para servir de alguna manera. Algunos para predicar, otros para enseñar, otros para administrar, algunos para practicar la fe. La fe, fíjense ustedes que es un fruto del Espíritu, pero también es un don espiritual. No importa cuál sea el don que Dios te ha dado, lo más importante es que tú puedas identificar cuál es el talento espiritual que Dios te da, ese don especial. Todos sabemos para qué somos buenos, para decirlo en palabras sencillas. Aquello en lo cual somos buenos, debemos utilizarlo para bendecir a los demás. Y de esta manera estamos sirviendo, estamos cumpliendo con lo que el Señor nos dice a través de su palabra, en este mensaje de exhortación que le envía Pablo a la iglesia. Pues cerramos con esta aplicación. Dice la aplicación para mi vida que nuestras relaciones serían mucho mejores si en lugar de concentrarnos en cómo puedo lograr que los demás me ayuden, nos concentráramos en cómo ayudar y servir a los demás. Nuestra obra en todo momento debe ser desinteresada. No buscamos nosotros beneficiarnos en lo personal, sino que por el contrario, queremos ver cómo es que los demás se pueden beneficiar por lo que yo puedo hacer por ellos. ¿En qué te puedo servir en este día? Qué bonito cuando alguien te dice eso y tú te das cuenta que es sincero, que es genuino lo que se está diciendo. Pues seamos nosotros así. Y primeramente para aquellos y por aquellos quienes son nuestros hermanos en la fe en Cristo Jesús. Bueno, mis hermanos, qué bueno poder considerar la palabra de Dios con ustedes. Gracias por acompañarme. Ha sido una gran bendición poder considerar su palabra. Mi exhortación para ti es: procura servir todos los días de tu vida. Y si ves a aquellos quienes no están sirviendo de la manera correcta y ellos se hacen llamar hijos de Dios, es tu responsabilidad llamarles a capítulo, como decimos en Puerto Rico, pero tenemos que hacerlo en mansedumbre. Tenemos que hacerlo entendiendo que a nadie le gusta la reprensión. Pero por difícil que sea, no debemos nosotros incumplir con restaurar a aquellos quienes están en necesidad de restauración, porque cuando no lo hacemos, entonces nos hacemos cómplices de sus malas andanzas, de sus malas acciones. Y oramos al Señor que todos aquellos a quienes nosotros procuremos restaurar acepten la restauración y estén dispuestos a continuar obrando para el Señor, porque es necesario que la iglesia en este tiempo particularmente difícil que estamos nosotros viviendo esté unida y obrando para aquello que el Señor nos ha mandado hacer. La semana que viene tendremos la quinta sesión en este tema, cómo lidiar con las relaciones difíciles, y vamos a estar viendo la palabra de Dios en Filipenses 2. La sesión lleva por título Ceder. Y si te conoces Filipenses 2, y que la conocemos muy bien, nos habla sobre la actitud de Cristo Jesús. Pues le invito a que
estudie la palabra del Señor en Filipenses 2 para la semana que viene, de modo que esté preparada para poder estudiar la palabra con cada uno de nosotros. Dentro de unos 15, media hora, dentro de unos 30 minutos, estaremos nosotros escuchando la predicación de parte de nuestro pastor Tito Ortega Berger. Así que le exhorto a que sintonice nuevamente a través de este medio para que pueda escuchar la predicación de nuestro pastor. Y este martes también a las 7 de la noche estaremos nosotros siendo instruidos por el pastor en el estudio de la palabra de Dios en Apocalipsis. La semana pasada estuvimos estudiando la palabra de Dios en Lucas. Este martes estudiaremos Apocalipsis y el martes que le sigue, el martes 26, estaremos considerando nuevamente Lucas en el capítulo número 5. Así que les invito a que tengan una palabra de oración conmigo y de esta manera damos por terminado el estudio. Y recuerden, dentro de unos 29, 28 minutos estaremos escuchando la predicación de nuestro pastor. Santo Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este día, por la gran bendición que ha sido poder considerar tu palabra. Gracias, Padre Santo, por siempre preservarla y ayudarnos a comprenderla. Ahora te imploro, Señor, que tú permitas que la podamos internalizar y que cada uno de nosotros nos propongamos a vivir una vida de servicio. Servir a aquellos quienes están en necesidad, pero haciendo énfasis en nuestra familia en Cristo Jesús. Te pido, mi Señor, por aquellos quienes están escuchando este estudio y tal vez todavía no hayan tomado la decisión de recibir a nuestro Señor. Toca sus vidas, Padre Santo. Te imploro que tú derrames tu gracia, tu unción, tu bendición sobre sus vidas, de manera que cada uno de ellos pueda ser beneficiario de la salvación de su alma y de esta manera puedan convertirse en parte de la gran familia en Cristo Jesús. Te pido por aquellos quienes están en diversas necesidades en este día, sé propicio a su necesidad en el día de hoy. Reconocemos tu poder, reconocemos tu grandeza y reconocemos que tú todavía haces milagros en estos tiempos. Solo tenemos que ser sensibles a observar, Padre Santo, todo lo que tú haces todos los días. Gracias, mi Señor. Todo te lo presentamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mi hermano, gracias por haberme acompañado a estudiar la palabra del Señor hoy. Les pido que se mantengan sintonizados para que puedan ver la predicación de nuestro pastor dentro de unos minutos. Dios les bendiga, les amamos en Cristo, que pasen un día excelente y una aún mejor semana.